Soy Wei Cook, un chef caraqueño que se propuso encontrar la manera de conectar con nuestras raíces, de buscar historias que a través de la gastronomía, del tanteo de sabores, olores y las ganas de echar para adelante hayan creado lugares inolvidables para tantear. El tanteo. La actividad pesquera de la zona comienza desde muy temprano. Así que decidimos llegar con el cantar de los gallos para vivir esa experiencia y emprender nuestra búsqueda del mejor huacuco de la zona. Siempre en mi vida he pensado algo sumamente interesante. Es una gran tontería, sin duda alguna, tener espacio en el corazón para un rencor. Porque un espacio es un espacio. Y si está lleno con un rencor, no hay sitio en ese espacio para un amor. Y prefiero tener espacios libres para amores que tenerlos ocupados con rencores. Esa necesidad de explorar nos llevó a reencontrarnos con un lugar que es común para nosotros los venezolanos de la capital, Higuerote. Apenas a 1 hora y media de Caracas, te envuelve una gran cantidad de colores, olores, comida, música y una alegría que hace contraste único con el color del mar y el color del cielo. En nuestro camino nos encontramos a Héctor, un impetuoso pescador de huacuco, y a su preciosa esposa Adrienne. Ellos viven a la orilla del mar Caribe y luego de haberlo perdido todo en un incendio, poco a poco han resurgido como el ave fénix. Héctor y Dreni no solo pescan huacuco, también lo cocinan. Básicamente lo pasteurizan y lo purgan. Y aprovechamos que tienen fama de las mejores empanadas de la zona, así que decidimos probarlas antes de salir a pescar. Dele, que están hechas, están listas. Empanadas energéticas. Encontrarlos y descubrir su huacuco ha sido una experiencia maravillosa. Héctor pesca de manera artesanal el huacuco. Todos los días sale a las 6 de la mañana a pescar a pie, con su carretilla. Y hoy lo acompañaremos y aprenderemos todo sobre el proceso. Diario, desde las 6 de la mañana comienzo, bajo para acá a sacar. Después que saco tengo que pedir un taxi para que me lleven al huacuco. Cuando hay cantidades fuertes, cuando hay cantidad grande, subo con el mismo arrastre de 3 tobos y esto es lo que cocino y hasta el siguiente día que vuelvo a pararme, a cocinar otra vez nueva, sacar un poco otra vez a las 6 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. Y tengo mi ayudante allá abajo que es el que lo lava cuando lo saco. Lo
lo pone en los topes para que cuando el carro venga, lo monta en el carro, lo sube. Aquí se trabaja. Bueno, hasta los momentos, para mí era una cosa increíble porque como yo tenía mi restaurante, trabajaba con mi restaurante, no sacaba guacuco, me quedé sin nada. Este fue el trabajo que vi que más se podía trabajar. Me apasiona porque es un trabajo lindo, pues, con este que uno se ayuda bastante. Me entra dinero, me entra de comida. Son cosas que te hace que esto no da pena porque hay muchos que le dan pena, porque no, pero esto es lo mejor que hay para trabajar porque como trabaja, consigue las cosas rápido, trabaja tranquilo, sin obligación de nadie. Cuarto para las 9, estamos aquí en Higuerote con Héctor, vinimos a tantear Higuerote y Héctor nos va a explicar de qué va el proceso de pesca artesanal del bivalvo, específicamente molusco, el guacuco. Bueno, aquí uno va al agua, tantea, está tanteando el guacuco para saber dónde está el guacuco, dónde llega, que tantea el guacuco, baja la rata, comienza a jalar la rata, levanta, baja la tierra de nuevo, hasta el otro queda lavando, vuelve a bajar la rata, hasta que tú hay cierta cantidad en la rata sale aquí vacía y te vuelves a meter de nuevo. Bueno, ya mismo va enterrando, va sacando guacuco, va subiendo. y tú vas arrastrando. Yo voy arrastrando mientras ella va entrando la arena para adentro y ahí va entrando guacuco también. Entonces tú vas al nivel que cuando ya la rata, siente la rata. O sea, ya tiene, básicamente es un filtro, sí, un colador. Colador. Un colador muy grande que Muy metes grande. en el agua para sacarlo. para sacar los guacucos, ¿no? Que son los guacucos. Tiene razón. Vamos. Voy. Confío en mí, chico. ¿Qué le parece, Juanjo? Eso va a ver. El guacuco también es una forma del mar de concentrar los minerales y redistribuirlos acá. Y ahí mira, él se come. Esa es la jaivita. Enséñame. Esta se come, eso, mira. Mira, tú lo frías y es sabroso. Sí, con el suave. De regreso de la pesca, sorprendimos a Héctor y a Dreni con un ahumador. He descubierto a lo largo de mi carrera que la esencia de muchas relaciones está rodeada de comida. Por eso decidimos cocinar juntos lo que pescamos y así conectamos nuestras realidades e historia. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que yo te iba a enseñar a ahumar tu guacuco? Ajá. Bueno, yo te traigo un ahumador para tu guacuco. Ay, Nuevo de paquete.
Nuevo de paquete. ¿Sabes qué sería bueno? Conseguir unas piedras. O, ¿dónde tú crees que lo puedas tener? ¿Ah? ¿Dónde crees tú que lo vas a usar? Usarlo. Aquí en la playa, pues. Ahí en esa esquina allá donde está como... Ajá, entonces mira lo que vas a hacer. Búscale unas paticas, unas piedras, unos pedacitos de madera y tal, para fijarlo. Pla, y lo destapo. Me sirve para algo después. Yo te quiero ver. Yo quiero que tú progreses con el trabajo. Y yo te voy a ayudar, como me ayudaron a mí. El guacuco de Héctor es uno de los mejores de la zona, por su cuidado y su método a la hora de pescar y entregar el producto. Él y Dreni se encargan minuciosamente de todo el proceso. Ponle, para que vean. Miren cómo empieza a salir más humo. ¿Qué es lo que más te gusta de Héctor? Aparte de su comida, el trato. Una bella persona. Me gusta cómo trata a las personas, porque a veces se pone necio, pero así hay que saberlo llevar. Así somos todas las personas Así que somos somos todos. apasionadas, ¿sabes? Y yo lo veo que él es como muy apasionado, entonces me imagino que le gusta que la cosa salga perfecta. Eso sí. Exactamente. Es bien perfeccionista, le gusta que todo salga tan bien, que a veces como que me pone tanta presión a mí, que yo siento como que algo va a salir mal, y él siempre ahí va a salir bien si vamos a carácter. Mira, para que me eche el cuento aquí cómo es en la mañana el tema de salir a pescar el guacuco. Au. Bueno. ¿Se paran a qué hora? A las 5:30 ya uno va estirándose en la cama. No se va estirando a las 5:30, ya a las 6 vas montando la olla del cafecito, las arepitas. Ya a las 6:30 él se va a sacar su guacuco, pues. Mientras tanto, ya yo voy preparando aquí, recoge leña, recoge plástico, me voy por allá a recoger leña y eso, y voy almacenando ahí. Cuando ya él trae el primer cargamento al mediodía, ya yo prendo el fogón y empiezo el proceso del guacuco. En la tarde, ya lo traen en la noche, en la mañana me paro, hago desayuno y sigo pues haciendo mi broma, busco mi leña, mi cuestión, y pego de una vez a sacar a limpiar guacuco y eso. Pero si no, espero a las 2 de la tarde, prendo el fogón a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Tú sabes lo que le va a facilitar la vida ahora a ustedes, eso que yo les traje? ¿Qué? Para prender candela. Eso va a ser mucho más rápido. Sí. Y van a cocinar su guacuco mucho más rápido ahí. Ay, ya te escucho. Su cocina también es referente en la zona. Prometemos que te la de una vida Estoy a decir esto, de recuperar todo lo que yo tenía es muy difícil. Porque eran cosas que, bueno, años ahí sí, eran 25 años ahí comprando todos los corotos que yo podía comprar, que ahorita no voy a poder comprar. Pero un día perdieron todo en un incendio. Su local, su casa y sus herramientas. Tenías tu negocio. Después Ajá. que tenían el negocio, ¿qué fue lo que pasó? Échame ese cuento. Bueno, eso fue algo horrible. Eso fue que con una chispa, o sea, que aquí hay demasiado higiene, demasiado zancudo y esas cosas. Entonces nosotros prendemos candela como para hacer humo, para que se vayan los genes, los zancudos, para uno estar fuera sentado, para agarrando aire y esas cosas. Claro. Entonces, después llego,
Y demasiada brisa, y llegó una chispa y entró para el negocio, pues, o sea, la parte de la entrada hacia adentro. Y después ahí llegó y agarró candela, como eso es puro plástico, ahí había bombonas, todo eso. O sea, básicamente perdieron todo. Perdimos todo, porque agarró candela rápido el kiosco, porque es pura madera y plástico. O sea, y ya están en proceso de reconstruir. Sí, Dios lo permite. Y aparecimos nosotros por ahí, unos locos de repente, y que mire, vinimos a hablar con ustedes, nos atienden. Imagínate tú. Bueno, Dios lo mandó. Bueno, mi abuela decía eso y yo le quiero creer. Claro, todo es cuestión de Dios, todo lo que Dios hace en su obra, bienvenido sea. Mi abuela decía eso y yo se lo quiero creer. Bueno, muchas gracias por la atención. Vamos a seguir ahora para la cocinada. Para ahumar utilizamos un tambor minuciosamente elaborado. Este tambor tiene adentro una antorcha. Esa antorcha va a tener carbón, leña y mucho fuego para generar las brasas necesarias. Esa brasa la vamos a utilizar para quemar hojas o virutas de madera y ese humo es el que nos va a dar el sabor y el bouquet necesario para la preparación. Lleva guacuco, salteados y ahumados. Aquí lo que estamos haciendo es preparando un salteo bien chévere. Si te acercas un poquito, puedes ver, ¿verdad? Tenemos cebollín, ajo porro y cebolla. Por el momento, solamente. Ah, y tenemos ajo dorado. Ahora vamos con el protagonista de la película. ¿Qué te dije yo que ahora puedes cocinar aquí fácil? Ajá, entonces ahora tenemos que avivar el carbón porque se nos está apagando, ¿verdad? Y como un cuento de hadas te quiero contar todo lo que siento. Y como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor. Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón. Yo quiero ser el sapo que beses solo por amor. Ser aquel que ponga en tu pie la zapatilla y que despiertes de tus sueños solo con mis besos y regalarte mi amor eterno. Oh, no, 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 yeah. Oh, no, 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 oh, no, no, yeah. Oh, Y como un cuento de hadas te quiero contar todo lo que siento. Y como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor. Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón. Yo quiero ser el sapo que beses solo por amor. Quiero que ponga en tu pie la zapatilla y que despiertes de tus sueños solo con mis besos y regalarte mi amor eterno.
Héctor y Dreni nos regalaron un increíble relato. Suscríbete a Guaycúc para que conozcas la siguiente historia.